Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Son varios los suscriptores que me han preguntado sobre algunas variantes de la española, en concreto cómo jugar contra el ataque de Marshall o al menos cómo evitar entrar en esas líneas tan complicadas. Entonces, bueno, para centrarnos un poco en lo que es el ataque de Marshall, esta es la apertura española, como bien conocéis, os aconsejo que veáis los primeros vídeos que hice sobre la apertura española porque son las líneas más clásicas y son las líneas en las que mejor se entienden las ideas generales de la española, ¿no? Esas ideas generales sirven para muchas variantes de la española, para todas las variantes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si jugamos con blancas torre E1, que es la variante normal, la variante más clásica, después de B5, alfil B3, si el negro juega enroque, ya podemos sospechar que va a querer jugar la siguiente jugada, el ataque Marshall, que es con D5, ¿no? Con D5. Es el conocido ataque Marshall. Fijaos que en el recientemente terminado Campeonato del Mundo de ajedrez entre Nepomniachtchi y Magnus Carlsen, Nepomniachtchi con blancas ha jugado varias veces a 4, que también ya evita un poco de alguna manera entrar en las líneas principales, ¿no? del ataque Marshall, ¿no? Entonces, después de C3, el ataque Marshall, para que os hagáis una idea, es con D5 y aquí el negro entrega este peón de E5 y después de estas jugadas, bueno, el negro tiene una compensación porque tiene mucha actividad de piezas y tiene buen desarrollo. Y bueno, hay muchísima teoría en esta variante. E incluso hay algunas líneas que hasta más de 30 jugadas de teoría, no exagero cuando digo 30 jugadas. Entonces, a mí personalmente no me gusta entrar en líneas con tanta teoría, ¿no? Sobre todo pensando en ajedrecistas aficionados, yo creo que es mejor jugar líneas sin tanta teoría y con más conceptos estratégicos, con más ideas, ¿no? Entonces, yo para evitar todo este universo de teoría, a mí me gusta esta variante con blancas, que es juegas D3, después de B5, alfil B3, y bueno, en esta partida que estoy siguiendo, la primera partida modelo que he seleccionado, la que tenéis en pantalla, es Basier-Lagrave contra Aronian, partida jugada en la Copa del Mundo del año 2017, dos jugadores de súper élite mundial, los dos entre los 10 mejores del mundo. Y bueno, si aquí el negro juega en roque corto, si el negro juega en roque corto, vamos a jugar caballo C3, es la idea que quiero mostraros en esta variante, ¿no? Entonces, bueno, aquí el orden fue diferente. El Aronian jugó D6 y A3. Jugamos. Aquí, fijaos, ahora con D6 el negro amenaza jugarnos caballo A5 y digamos, comernos ese alfil de B3, que este alfil es una pieza muy importante en la española. Lo vamos a ver en estas partidas, ya vais a ver que es una pieza muy importante. Entonces, después de D6, tenemos que hacer algo para poder sacar ese alfil, o A3 o C3. C3 también sería una jugada normal, ¿no? de la española, ¿no? Lo que ocurre, insisto, C3 sería normal, pero muchas veces, como ya mostré en los vídeos de las españolas clásicas, el plan es jugar C3 y luego D4. Entonces, hemos hecho D3, hemos perdido un tiempo. Bueno, tampoco es un problema perder un tiempo porque la posición es una posición cerrada, no es una posición, de momento, no es una posición abierta, aunque se puede abrir. Pero bueno, si podemos evitar perder un tiempo, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra variante totalmente diferente, jugar con A3, en roque corto y caballo C3. Esta es la variante que a mí me gusta para evitar entrar en las líneas complicadas del ataque Marshall, ¿no? Bueno, he seleccionado 3 partidas para ver esta variante. Hay muchísimas posibilidades con negras, haré más vídeos con otro tipo de variantes, pero en este vídeo vamos a enfocarnos en una línea muy concreta y es en la línea de alfil G4. Aquí el negro tiene muchas posibilidades, tiene caballo A5, tiene alfil E6, bueno, tiene varias posibilidades. Alfil G4 posiblemente es la jugada más tentadora, ¿no? Es la más agresiva, se amenaza caballo D4, ¿no? Entonces aquí fijaos, con blancas si hacemos H3, pues el negro por lo menos tiene esta opción, ¿no? Y consigue una posición igualada, ¿no? Ahora el negro podría jugar incluso D5 o primero C6 para luego D5, pero bueno, aquí el negro tiene muy buena posición, ¿no? Comer en B3 con el peón de C no es lo ideal, ¿no? Si nos comen en B3, lo ideal es comer con el peón de A, ¿no? Pero aquí no es posible, ¿no?
Entonces, bueno, por lo menos el negro tendría esta opción después de H3, ¿no? Aparte que también se podría complicar un poco la partida con alfil H5, porque si G4 podría existir este sacrificio, ¿no? Este sacrificio de la partida es complicada, ¿no? Aquí, fijaos que aquí si el blanco comiera, el negro tendría bastante compensación por la pieza, ¿no? Por ejemplo, si caballo 1 para caballo de 2, esta jugada es muy molesta, ¿no? Evitando caballo de 2. Pero bueno, aquí la posición es súper complicada. Después de caballo por G4, el blanco tiene esta intermedia y posición muy loca, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente lo comento por curiosidad, porque aquí lo mejor con blancas, en lugar de H3, lo mejor es hacer alfil E3 para controlar la casilla de 4. Y ahora sí que podemos ya plantearnos el jugar H3, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que lo mejor con negras es hacer caballo de 4, ¿no? Forzando al blanco a comer y perder un poco así la pareja de alfiles. Y caballo D5, ¿no? Es la partida así en la graph Aronian. Aquí Aronian comió en D5, pero antes de seguir con la partida de Aronian quiero mostraros un par de partidas más, porque aquí por esta posición de caballo D5 también se llegó a la partida Korneyev-Karsenko, jugada en 2015. Y aquí fijaos, el negro, en lugar de comer en D5, hizo C6, y quiero aquí mostraros en esta partida de Korneyev, que es la que tenemos ahora en pantalla, se entiende muy bien cuál es el plan del blanco, ¿no? Aquí Korneyev hizo H3, forzando al negro a comer en F3, porque si por ejemplo alfil E6, es evidente que se gana un peón totalmente limpio y no hay ningún problema, ¿no? Y si a H3 el negro come en D5, esta posición es muy buena posición para el blanco, ¿no? Tiene muy buenas piezas, mejor estructura de peones, buena posición para el blanco. Entonces aquí prácticamente después de H3 el negro está obligado a comer en F3, y aquí es momento importante. Momento importante porque con blancas, en lugar de comer el alfil de E7, lo que vamos a hacer es comer el caballo de F6. Puede sorprender, ¿no? Comer el caballo en lugar de alfil. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que el alfil, al tener este peón aquí bloqueado en casilla negra, es un alfil un poco torpe ya, no es una buena pieza, ¿no? Y la idea de esta posición, la idea de este medio juego, es que, fijaos, es un medio juego de alfiles de diferente color. Y en general hay una regla general, creo que lo he comentado alguna vez en algún vídeo. Cuando hay ataques, si hay alfiles de diferente color, eso beneficia mucho al que ataca. Es más fácil atacar, ¿no? Cuando hay alfiles de diferente color, ¿no? Entonces el plan del blanco en esta posición es hacer una avalancha de peones en el flanco de rey, ¿no? Hacer ataque en el flanco de rey, F4, G4, G5, atacar ahí como sea, aprovechando que hay alfiles de diferente color. Y este alfil es súper fuerte, el B3 es súper fuerte, está haciendo una presión muy incómoda hacia el punto F7, y el alfil de casillas blancas en la española, en muchas variantes, es una pieza súper fuerte, ¿no? Entonces, fijaos, en esta partida, Korneyev hizo A4, también una jugada importante, porque de cara al final este peón es muy débil, como vamos a ver en esta partida. De cara al final este peón es muy débil. Y que no os preocupe eso, que se dice mucho que finales de alfiles de diferente color son tablas. Eso también he hecho algunos vídeos de finales de alfiles de diferente color y no es tan fácil hacer tablas, y aparte que aquí estamos todavía lejos del final, todavía estamos en un medio juego, ¿no? Entonces aquí el plan del blanco es ataque en el flanco de rey. Bueno, poco a poco va mejorando la situación de las piezas. Hizo H5, quizás en un momento dado el blanco puede hacer rey G2 y G4, G5, H5, abrir la columna H, torre H1, quizás puede ser un plan. Otro plan, intentar abrir la columna F porque hay presión en F7. Bueno, el negro hizo H5, el blanco veis que mejora las piezas, ¿no? Prepara E5, y aquí fijaos, el negro hizo dama G4, ¿no? Para cambiar damas porque le molestaba el ataque. Si por ejemplo torre E7, E5 ya prácticamente ganaría la partida, ¿no? E5 existe este golpe táctico, ¿no? Y dama F6 jaque, ¿no? Y si se espera, por ejemplo, pues es torre E2, torre F2, F5, abrir la columna F, y hay, digamos, un fuerte ataque en el flanco de rey gracias a la presión que hace el alfil de B3 en F7, ¿no? Abrir la columna F sería siempre un buen plan, ¿no? En esta posición. Entonces aquí el negro quiso cambiar damas. Fijaos qué jugada intermedia más buena.
Ahora mismo el negro no puede cambiar damas porque jugamos el alfil con jaque. Y fijaos, después de cambiar damas, F5 y se rompe aquí toda la estructura de peones. Y bueno, aquí el blanco gana un peón. Hizo torre por G6 para ganar un peón. Hizo H5 y fijaos, me gusta mucho esta maniobra que hace aquí Cornellé porque entrega el peón de H, entra en un final que se puede pensar que alfiles de diferente color puede ser tablas, pero como he comentado antes, este peón es súper importante, que es muy débil. Si el blanco consigue comer este peón, ya da igual que haya alfiles de diferente color, porque el peón de A, digamos, va a ganar la partida, ¿no? Esto es porque el rey negro está muy lejos. El rey negro está muy lejos de la acción y en los finales el rey tiene que estar más. Tendría que estar para poder acertarlas, tendría que estar el rey negro en el flanco de dama, ¿no? En B6, ¿no? Entonces, bueno, fijaos que no le importó que le coman el peón de B2, porque aquí el plan va a ser ir a por el peón de A5, ¿no? Torre G8, cortando el rey, dejando el rey más lejos, y fijaos, aún cambiando torres, hizo rey por C6 y aquí el negro abandonó porque no puede hacer nada. Le van a comer el peón de A y luego el peón de A5 y el peón de A4 va a coronar, ¿no? El rey negro está muy lejos y no llega a pararlo, ¿no? Bueno, de esta partida quería destacar este medio juego. La idea del medio juego es atacar en el flanco de rey, aprovechando que el alfil de B3 es súper fuerte. Fijaos, esta otra partida que voy a mostrar ahora, Ganamian contra Peranik. Ganamian es un gran maestro muy fuerte, partida de 2017. Fijaos, la misma idea que en la partida anterior, ¿no? Aquí el Ganamian, en lugar de hacer H3, cambió primero en F6 y luego hizo H3. Yo creo que es más preciso hacer primero aquí H3, como hizo Cornellé, porque aquí quizás el negro no está tan forzado a comer en F3, ¿no? Quizás aquí podía haber hecho alfil E6, ¿no? Y ya nuestro alfil de B3 ya no es tan fuerte, ¿no? Se llega a otra posición totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, aquí el negro comió en F3 y se llega a la misma posición de la partida anterior. Y aquí nuevamente es lo que comento, ¿no? El alfil en B3 es una pieza súper fuerte, presionando en F7. A4 con la idea de abrir la columna A, entonces el negro hizo A5 como la partida anterior, hizo B4 y aquí poco a poco el blanco va a ir mejorando la posición en el flanco derecho y va a organizar una avalancha de peones, ¿no? Con G4, con F4, vamos a ver, mejora las piezas. Aquí, bueno, he comentado que quizás la H5 también era interesante para presionar en A5 y F4. D5 no es posible por esta jugada, ¿no? Pero bueno, el blanco hizo la misma idea, quitó la dama y F4. Y aquí fijaos, aquí el negro hizo un plan que es interesante, la idea, pero que bueno, perdió un poco aquí la paciencia, hizo D5 con intención de bloquear este alfil, ¿no? De bloquear el alfil de casillas blancas. Aquí, por ejemplo, otras ideas como alfil F6, la idea del blanco es, fijaos, G4, ¿no? G4, G5, H5, bueno, ataquen el flanco de rey, ¿no? Aquí, evidentemente, si el negro come en H4, hay G5, ¿no? Encerrando en el alfil, ¿no? Y si el negro hubiera evitado G4 mediante F5, pues bueno, aquí, por ejemplo, después de torre F5, alfil E6, y aquí fijaos, en lugar de ir a B3, que nos van a hacer D5, nos van a cerrar el alfil, cambiamos de diagonal y bueno, tenemos la casilla E6, ¿no? Para meter la torre, doblarnos torres, una muy buena posición para el blanco, ¿no? Aquí había comentado que si nos hacen D5, pues bueno, también tenemos mucha presión en la columna, ¿no? También. Torre E6 y bueno, tenemos el control de la columna y estamos presionando en C6. Igual quizás habría sido también una mejor opción que la partida, ¿no? Esta opción para el negro, ¿no? Aunque en todo es muy buena posición para el blanco, ¿no? Entonces, bueno, aquí el negro jugó, como os he comentado, aquí el negro jugó D5 en esta posición, con la idea de bloquear, ¿no? el alfil, ¿no? Pero esta idea le ha costado un peón, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco dudoso también, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a pasar rápido esta fase de la partida porque hicieron muchísimas jugadas, hicieron aquí muchas maniobras, ¿no?
Aquí, bueno, hizo dama h5 el negro. Y aquí el negro, fijaos, hizo dama f5 con intención de jugar un final de alfiles de distinto color, pensando que podrían ser tablas, pero ¿cuál es el problema de este final? El mismo que he comentado antes, el peón de a5, ¿no? El peón de a5 es un problema, y ahora esto también es un problema muy, muy grave, ¿no? Muy grave. Porque aquí, en un momento dado, fijaos, el plan del... En este tipo de posiciones, de finales, en lugar de calcular jugadas concretas, tenemos que pensar dónde queremos llevar las piezas, ¿no? Y dónde nos gustaría poner el rey, ¿no? El rey blanco, ¿no? Y el rey blanco nos gustaría llevarlo a B5, ¿no? Entonces tenemos aquí el camino, ¿no? para ir a B5, ¿no? Y fijaos, el negro hizo F6. Si no hubiera hecho F6, pues bueno, más tarde le habrían podido jugar... Si el rey negro va a B6 para evitar que el rey blanco vaya a B5, el blanco va a hacer alfil B5 y alfil E8, ¿no? Que creo que fue la partida realmente, ¿no? Por ejemplo, aquí hizo B3, no intentando confundir, pero bueno, si rey D7, fijaos, este final es muy curioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, rey B6 para que el rey blanco no vaya a B5, te hacen esta jugada y ya te ganan la partida, ¿no? Como en el de H5 ya gana. Y si evitamos alfil E8, pues ahora el rey va a ir a B5 y también va a comer algún peón más, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la partida negro hizo B3 y bueno, C3. Aquí la idea del blanco es, bueno, quedarse algún peón pasado. Aquí fue con el... Claro, aquí hizo esta idea para atacar F5, comer otro peón y bueno, ya la posición está totalmente ganada, ¿no? Ahí ya, bueno, le van a comer el peón de C4 y ya, bueno, son muchos peones. Bueno, estas dos partidas me gustan mucho porque muestran la idea del ataque, ¿no? De ataque en posición con alfiles de diferente color, hay un fuerte ataque con blancas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la partida original de Basier-Lagrave contra Aronian, aquí Aronian comió en D5 y aquí fijaos, torre C8 y aquí una jugada importante, alfil C6, que molesta bastante este alfil en C6 porque el plan del blanco es jugar A4 y que es una jugada también muy típica de española y crear ahí alguna debilidad en los peones del flanco de dama, ¿no? Debilitar el peón de B5. Y este alfil en C6 es bastante molesto. Fijaos, A4, ¿no? Se está amenazando el peón de B5, ¿no? Y aquí, bueno, si el negro cambia alfiles de casillas blancas, que es lo que hizo Aronian, aquí, bueno, se llega a un medio juego donde caballo contra el alfil, pero es que el alfil es un alfil muy pasivo, ¿no? Al tener este peón bloqueado en casilla del mismo color del alfil, hace que este alfil sea muy, muy, muy pasivo, ¿no? Entonces, fijaos, aquí hizo dama C6, aquí, bueno, quizás si C5, bueno, el blanco tiene el control de la columna A y, como he comentado antes, bueno, puede presionar en B5, peón de B5. Si en un momento dado el negro hace B4, pues si el negro hace en un momento dado B4, el blanco tendría la casilla C4, ¿no? Para el caballo, ¿no? Y bueno, buena posición con blancas, ¿no? Entonces, aquí hizo dama C6, B3, torre E8, torre E1. Fijaos que si la ruptura de 5, el blanco quiere jugar E5, ¿no? Por eso hace torre E1. Y aquí después de dama C5, el blanco tenía, simplemente con esta jugada, es muy buena posición para el blanco, ¿no? Doblar torres y controlar la columna A. También se puede hacer B4. Pero aquí Basier-Lagrave hizo una jugada increíble, que es un poco relacionado con la idea de las partidas anteriores, ¿no? Va a buscar atacar en el flanco de rey, ¿no? Aprovechando que el negro no tiene ninguna ruptura en el centro que pueda abrir la posición, va a hacer un ataque en el flanco de rey. Aquí si H6, H4, y bueno, la idea es rey G2, en un momento dado quizás hacer G5, H por G5, H por G5, torre H1, y bueno, puede haber posiciones de ataque ahí en el flanco de rey, ¿no? Entonces, bueno, la partida hizo B4. Al hacer B4 ya el blanco se olvida de la columna A, evidentemente, ya no tiene opciones de entrar en la columna A. Y aquí, fijaos, hay una avalancha de peones. Caballo G5. Si come en G5, abre la columna H y el blanco se va a doblar en la columna H y va a presionar en H7.
Y aquí lo importante de aquí es que de esta posición es que el negro no tiene ninguna ruptura, ¿no? Si hace D5 le van a jugar E5 y bueno, aquí hicieron muchísimas jugadas, muchísimas maniobras, pero se ve que el negro está atado, el negro no puede hacer nada, lo único que puede hacer es esperar. Y el blanco lo que hizo, Basiel Lagrave, pues se preparó para avanzar el peón de F5, ¿no? Bueno, hubo muchísimas maniobras en la partida, voy a pasarlo rápido porque quería mostrar un poco la idea, ¿no?, del medio juego. Columna F, amenaza entrar en la columna F. Y bueno, aquí ya el negro no hizo D5. Fijaos la diferencia en este medio juego, lo que he comentado antes, ¿no? El caballo súper fuerte y el alfil es una pieza muy pasiva, ¿no? Incluso, y en los finales también hay problemas con este peón, ¿no? En los finales, siempre, ¿no? Entonces, bueno, hizo F6, también F6 ahora el rey también tiene problemas, ¿no? Porque está, digamos, encerrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, cambiaron aquí piezas, control de la columna, muy importante. Bueno, ya insisto que no vamos a centrarnos en esta fase de la partida, que fue muy larga. Y aquí, bueno, torre E7 y dama E6 y ya el negro abandonó. Bueno, me gusta esta variante de evitar el ataque Marshall y me parece que es una posición, esta línea de alfil G4, alfil E3 y caballo D4, se llega a posiciones que son muy cómodas con blancas. Incluso en algunas variantes pues, podemos organizar un buen ataque. Bueno, en los siguientes vídeos analizaré otras opciones, aparte de alfil G4 hay otro tipo de opciones, ¿no? Más, bueno, quizás más clásicas, ¿no? que alfil G4, como caballo A5 para luego jugar C5, ¿no? Más estilo variante Chigorí, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos vídeos analice ese tipo de variantes poniendo partidas modelo. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia, por supuesto, lo podéis poner en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.